Un grito desgarró la madrugada antes de que Lucía entendiera si estaba soñando o despierta. El sonido venía del pasillo, donde un espejo cubierto por una sábana blanca temblaba como si respirara. El aire olía a hierro y cada sombra parecía mirarla. No lo mires 2 veces. Recordó la advertencia de su abuela, pero el miedo era más fuerte que la razón. Mateo, medio dormido, preguntó con voz quebrada: «¿Qué pasa, Lucía?». Ella respondió sin apartar los ojos del reflejo. Algo se movió dentro del espejo. Un murmullo helado recorrió el cristal, como si alguien susurrara desde el otro lado. La sábana cayó lentamente, dejando ver un rostro que imitaba el suyo, pero con una sonrisa torcida. Mateo retrocedió, tropezando con la puerta. «Ciérralo, por Dios», gritó. Pero Lucía no pudo moverse. El reflejo parpadeó distinto, independiente de su gesto. Una lágrima descendió por su mejilla mientras la figura del espejo levantaba una mano, invitándola a acercarse. La habitación se volvió más fría. Un silencio opresivo la envolvió, hasta que el reflejo susurró su nombre. Lucía no durmió esa noche. Cada rincón de la casa parecía observarla, incluso con las luces encendidas. Mateo insistió en que todo fue una ilusión. «Solo un reflejo», dijo, evitando mirar el espejo cubierto de nuevo. Pero Lucía sabía que algo había cambiado. Sentía una presión en el pecho, como si alguien la siguiera respirando al compás. Cuando pasó frente al espejo tapado, escuchó su propio nombre, muy bajo, repetido 2 veces. La sábana se movió con el aire, aunque todas las ventanas estaban cerradas. «No puede ser real», murmuró, pero en su interior algo se quebró. El miedo no dormía, solo esperaba. ¿Era el espejo quien la llamaba, o su propio reflejo deseando salir? A media mañana, Lucía buscó a su vecina Carmen, la única que conocía las viejas historias del barrio. Carmen la miró en silencio antes de hablar. «Ese espejo no debía estar aquí». Lo trajeron de una casa donde una mujer desapareció frente a su propio reflejo. Lucía sintió que el suelo se movía. Mateo se rió con nervios. «Son cuentos para asustar», dijo. Pero Carmen solo respondió: «Entonces no lo mires 2 veces». El eco de esa frase se quedó girando en su mente. Al volver a casa, Lucía notó que el espejo parecía más brillante bajo la sombra. Algo la esperaba. Esa noche, el viento soplaba como si alguien murmurara entre las paredes. Lucía intentó dormir, pero escuchó el leve sonido del cristal temblando. Mateo dormía profundamente. Con pasos lentos, se acercó al pasillo. La sábana blanca estaba en el suelo. El espejo la esperaba desnudo, reflejando la oscuridad detrás de ella. Una vez más, surró una voz idéntica a la suya. Lucía se detuvo. Todo dentro de ella gritaba que corriera, pero la curiosidad era una llama viva. Dio un paso, solo uno, hacia su reflejo. El aire se volvió espeso. Lucía levantó la mano y la vio tocar el cristal sin darse cuenta. Una sensación fría recorrió su brazo hasta el corazón. Mateo se incorporó sobresaltado al escuchar un golpe seco. Corrió al pasillo y la vio frente al espejo, inmóvil. «Lucía», gritó, pero no hubo respuesta. En el reflejo, la figura sonreía mientras él retrocedía, horrorizado. El espejo brilló un instante y la luz se apagó por completo. Solo su voz, desde el otro lado, susurró: «Nunca debiste mirar 2 veces». Lucía corrió por la calle empedrada bajo una lluvia fina que parecía seguirla. Cada ventana reflejaba su rostro distorsionado, como si el espejo la persiguiera en cada superficie. «No era un sueño»,
gritó entre jadeos. Mateo alcanzó su brazo, empapado y tembloroso. «Detente, estás asustada». Ella respondió. «No entiendes». Él me habló. Un trueno retumbó tan fuerte que los dos se cubrieron los oídos. El reflejo de Lucía en un charco se movió con un gesto que ella no hizo. Se apartó de un salto, aterrorizada. «¿Lo viste?», preguntó. Mateo negó con la cabeza, pálido. Un susurro se filtró entre el sonido de la lluvia. «Mírame otra vez». Lucía apretó los ojos con fuerza. El miedo se volvió rabia. «No volveré a mirarte», dijo, pero en su interior no estaba segura de poder cumplirlo. Refugiados bajo un viejo arco, Lucía y Mateo se miraron sin hablar. El sonido de la lluvia era como un tambor lejano. Mateo le tomó la mano con torpeza. «Tal vez necesitemos ayuda», murmuró. Lucía asintió, temblando. Carmen dijo que el espejo viene de una casa maldita. Silencio. El agua goteaba del techo en un ritmo que parecía marcar segundos hacia algo inevitable. «No quiero perderte», dijo Mateo, rompiendo su voz. Lucía sintió una punzada de culpa. «Ya estamos perdidos», respondió con un hilo de voz. Entre la oscuridad, una sombra cruzó detrás del arco, demasiado rápido para ser humana. Ambos se quedaron quietos, conteniendo el aliento. «¿Y si no nos está siguiendo?», preguntó Mateo. «Entonces, ¿a quién espera?», respondió ella. El espejo los esperaba en casa. Nadie lo había movido, pero ahora reflejaba una habitación distinta, una con paredes agrietadas y fuego parpadeante. Mateo dio un paso atrás. «No toques nada». Lucía se acercó, sintiendo un pulso desde el cristal. Una figura femenina apareció tras su reflejo, pálida, con ojos vacíos. «Devuélveme lo que me quitaron», susurró la voz desde dentro. Lucía gritó y el espejo vibró con un zumbido profundo. Mateo la jaló del brazo, pero el aire se volvió denso. «¿Quién eres?», gritó Lucía. «Soy tú cuando miras dos veces», respondió la sombra con un eco helado. El cristal se agrietó en forma de espiral, y la figura sonrió, como si hubiera esperado ese momento durante siglos. Lucía fue al encuentro de Carmen al amanecer. El aire olía a tierra mojada y café viejo. Carmen la esperaba sentada frente a una vela. «¿Ya lo despertaste?», dijo sin mirarla. «Esa mujer murió mirando ese espejo 2 veces, buscando a su hijo perdido». Lucía se estremeció. «¿Y si puedo detenerla?», Carmen negó. «No se detiene lo que no pertenece a este mundo, solo se calma». Silencio pesado. «¿Cómo?», preguntó Lucía. Carmen la miró por fin. Sus ojos brillaban con pena, devolviéndole lo que se llevó un reflejo por otro. Lucía sintió frío en los huesos. No entendía del todo, pero sabía que su decisión la marcaría para siempre. Lucía volvió a casa con el amanecer en los ojos. Mateo dormía, exhausto. Se detuvo frente al espejo cubierto, sintiendo el pulso de algo vivo tras el vidrio. «Un reflejo por otro», repitió en voz baja. Caminó hacia su habitación y tomó una vieja fotografía. Ella y su madre, sonriendo frente al mismo espejo años atrás. «Siempre estuvo conmigo», murmuró. Mateo se despertó al escuchar el crujido del marco. «¿Qué harás?», preguntó, asustado. Lucía lo miró con calma, una calma que dolía. «Voy a devolver lo que nunca debí tener». Afuera, el viento volvió a soplar. Dentro, la sábana empezó a moverse sola. La mañana amaneció tranquila.
El sol entraba por las cortinas, dorando el suelo como si nada hubiera pasado. Lucía respiró hondo, tratando de creer que todo había terminado. Mateo preparaba café, con un gesto de calma forzada. Tocó su hombro y sonrió. «Hoy será un buen día», dijo, pero su voz sonó vacía. En la mesa el espejo cubierto parecía un animal dormido. Lucía sintió el impulso de quemarlo, pero se contuvo. Mateo evitó mirarla a los ojos. Había algo distinto en él, un cansancio que no era físico. «Soñé con ella», murmuró Lucía. Mateo dejó caer la taza. El sonido del cristal quebrado llenó el silencio. «¿Qué te dijo?», preguntó demasiado rápido. Lucía lo observó. Ese miedo no era por ella, sino por algo que él escondía. Pasaron la tarde en silencio, fingiendo normalidad. Lucía cocinaba, y Mateo la ayudaba en gestos torpes, como si cada palabra pesara. «Perdóname por no creerte», dijo él mirando el suelo. Ella respondió sin mirarlo. «Aún no sabes lo que viste». Mateo se acercó y la abrazó con fuerza. «Lo sé, pero quiero entenderlo contigo». Sus palabras sonaban sinceras, pero su respiración era irregular, como si ocultara algo. Lucía apoyó la cabeza en su pecho. Por un instante, se sintió segura. Luego notó que él llevaba un pequeño espejo en el bolsillo trasero, uno que nunca había visto antes. «¿Desde cuándo tienes eso?», preguntó. Mateo sonrió débilmente. «Siempre ha sido mío». Ella no respondió, pero su corazón se endureció. El peligro ya estaba dentro. Esa noche, Lucía despertó y lo vio de pie frente al espejo cubierto. Mateo sostenía el pequeño espejo, susurrando palabras inaudibles. «¿Qué haces?», preguntó, su voz temblando. Él giró lentamente. Sus ojos reflejaban una sombra ajena. «Ella me prometió que te dejaría en paz», dijo con voz hueca. Lucía retrocedió, confundida. «¿Hablaste con ella?». Mateo asintió. «Solo quiere lo que perdió». El reflejo detrás de la sábana se movió, respondiendo a su voz. «¿No entiendes?», gritó Lucía. «Esa cosa no negocia». Mateo sonrió con una ternura enferma. «Mateo». Mateo sonrió con un «no negocia contigo». Su reflejo, idéntico al de ella, apareció en el pequeño espejo que él sostenía. Lucía sintió un vacío en el estómago. Ya no sabía a quién miraba. Lucía corrió hacia él, intentando arrebatarle el espejo. Mateo la empujó con una fuerza que no parecía suya. «No lo entiendes. Ella puede salvarnos», gritó. El espejo mayor vibró con un sonido agudo. La sábana cayó, revelando el rostro de la mujer espectral. «Te prometí un reflejo», susurró Mateo, alzando el pequeño espejo hacia el cristal. Lucía gritó, pero el aire se volvió espeso y su voz se ahogó. La figura del espejo extendió una mano luminosa que atravesó el vidrio, tocando a Mateo. Él cayó de rodillas, los ojos en blanco. Lucía temblaba, incapaz de moverse. «Mateo», murmuró, pero ya no estaba allí. En su lugar, el reflejo del hombre sonreía desde dentro del espejo. Libre al fin, el silencio cayó como un peso invisible. Lucía se arrodilló frente al espejo, lágrimas corriendo por su rostro. Dentro, Mateo la miraba desde el otro lado, su expresión tranquila, casi aliviada. «Ya no duele», dijo con voz que parecía venir de lejos. «¿Qué hiciste?», susurró ella. «Te salvé de ti misma.
El reflejo se desvaneció lentamente, dejando solo su imagen, sola y rota. Lucía tocó el cristal. Aún estaba caliente. Comprendió entonces que el espejo nunca buscaba posesión, sino reemplazo. Ella era el siguiente reflejo que debía pagar. Se levantó con el cuerpo tembloroso, mirando el marco agrietado. «Si me quieres», dijo entre sollozos, «me tendrás que mirar tú también». La luz del espejo volvió a encenderse. El amanecer llegó sin sonido, como si el mundo temiera despertar. Lucía se sentó frente al espejo roto, la luz gris del día filtrándose entre las cortinas. Todo estaba en calma, pero dentro de ella solo había vacío. Tocó el cristal frío y vio su reflejo fragmentado, un rostro dividido entre culpa y dolor. «Siempre estuve ciega», murmuró. En el suelo, el pequeño espejo de Mateo seguía intacto, reflejando un pedazo del cielo. El aire olía a humedad y ceniza. Lucía entendió que el espejo no era solo una maldición, sino un testigo. Había guardado algo, una historia vieja que no era solo suya. Cerró los ojos y sintió una presencia detrás, suave, casi maternal. «Ahora recuerda», susurró una voz que venía desde dentro del vidrio. El olor a lavanda llenó la habitación, el mismo que su madre usaba. Una imagen surgió entre los trozos del espejo, Lucía de niña, riendo mientras su madre la peinaba frente al mismo cristal. «Nunca lo mires dos veces», decía ella con dulzura. La escena se superpuso con el presente, y Lucía entendió lo que había olvidado. Su madre desapareció frente a ese mismo espejo, una noche en que los gritos se confundieron con el viento. Carmen había intentado advertirle, pero nadie habló de la verdad. «Fui yo quien la llamó», murmuró Lucía, sintiendo la memoria clavarse como hielo. La voz del espejo respondió con un suspiro. Ella no se fue, solo cambió de lugar. El reflejo de su madre la miraba desde dentro, llorando sin sonido. Lucía se levantó lentamente mirando el espejo con determinación nueva. «Muéstrate», ordenó. La superficie tembló, y el rostro de la mujer espectral apareció, hermoso y triste. «Tú sabías la verdad desde el principio», dijo Lucía, con la voz quebrada. La mujer asintió. «Soy lo que queda de ella, lo que la maldición conservó». Lucía dio un paso al frente. «¿Por qué Mateo? ¿Por qué yo?». La figura la observó sin parpadear. «Porque él me llamó y tú me abriste». El aire vibró, el silencio dolía. Lucía apretó los puños. «No volverás a tomar a nadie». La figura sonrió con compasión. «No puedes luchar contra lo que eres». El corazón de Lucía latía con fuerza. Por primera vez, el miedo se mezcló con comprensión. La mujer del espejo habló con voz serena, casi humana. «No soy tu enemiga. Soy el reflejo de lo que tu familia negó». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Mi familia», la figura asintió. «Tu abuela me selló aquí. Juró que ninguna hija volvería a mirarse dos veces, pero tú rompiste el juramento». El espejo pulsaba con cada palabra, como si respirara. «Ella me encerró con su propio reflejo, y ahora tú eres mi puerta». Lucía cayó de rodillas, comprendiendo el peso de la maldición. «Entonces no me temes», dijo. «No», respondió la voz. «Te necesito». Por un instante, la imagen del espectro se transformó en la suya, idéntica. «Tú y yo somos el mismo eco». La verdad quemó más que el miedo. Lucía respiró hondo, el aire denso como si el tiempo se detuviera. «Si siempre fui parte de ti», dijo en voz baja.
Entonces también puedo romperte. El espejo tembló, grietas nuevas dibujándose como raíces. La figura dentro del cristal sonrió, sin odio. Esa es tu herencia. Lucía cerró los ojos y colocó ambas manos sobre el vidrio. No más. El sonido fue profundo, como un suspiro antiguo. La luz del espejo se deshizo en fragmentos que flotaron alrededor de ella. En el reflejo final, Lucía se vio completa. Sin sombra, sin duplicado. Cayó de rodillas, exhausta, pero viva. Afuera, el amanecer era puro. Ahora lo entiendo, murmuró. No se rompe lo maldito, se acepta, y con esa aceptación, el silencio se volvió paz. El aire pesaba. Lucía se acercó al espejo, su respiración corta, el corazón marcando un tambor en la oscuridad. Las luces parpadearon como si el mundo contuviera el aliento. Cada paso resonaba sobre el suelo húmedo. Cada sombra parecía moverse. Sé que estás aquí, dijo. Su voz firme. El temblorosa, el reflejo respondió con un leve destello, como una burla. Te advertí, susurró una voz femenina, distante. Lucía apretó el amuleto de su madre, la última herencia que no había comprendido. El silencio la rodeó, tan absoluto que dolía. Una grieta recorrió el vidrio, lenta, viva. Lucía dio un paso más, el último antes del choque. Si me perteneces, murmuró, entonces ven por mí. El espejo rugió con un estallido de luz. Del espejo emergió la figura espectral, envuelta en niebla. Sus ojos brillaban como fuego bajo el agua. No puedes destruirme, dijo, su voz resonando en eco. Lucía retrocedió, pero no huyó. No quiero destruirte, quiero liberarte. La figura sonrió, triste. Nadie libera lo que teme. Las luces estallaron en destellos, el suelo vibró. Lucía alzó el amuleto. De él surgió una luz dorada, cálida, que contradecía la oscuridad. Esa no es tu fuerza, gritó el espectro. Es la suya. Lucía sintió las lágrimas mezclarse con sudor. Entonces que sea su fuerza quien termine esto. El cristal tembló entre ambas. Las luces se mezclaron en un resplandor que cegaba. Y antes de que el silencio cayera, el aire se quebró en un grito que no era humano. El choque de luces se detuvo de golpe. Carmen apareció en la entrada sosteniendo una vela. ¡Lucía!, gritó. La vela tembló, la cera goteando como lágrimas. ¡No interfieras!, advirtió la voz del espejo. Carmen avanzó igual, colocándose entre ambas. Ella no te pertenece. El espectro extendió una mano, el aire rugió, y la llama se apagó. Carmen cayó al suelo. La vela rodó lejos. Lucía corrió hacia ella. No, no me dejes, murmuró sujetándola. Carmen sonrió con esfuerzo. Ahora sabes cómo romper el ciclo. Su respiración se detuvo. Lucía quedó paralizada. En el reflejo la figura lloraba. No quería esto, susurró. Yo tampoco, respondió Lucía, con la voz hecha cenizas, y por primera vez ambas comprendieron el precio del perdón. El viento sopló desde dentro del espejo, arremolinando los trozos rotos en el aire. Lucía se levantó, el amuleto brillando con fuerza inhumana. Esto termina ahora. La figura se alzó, su rostro dividido entre ira y compasión. No puedes borrar lo que eres. Lucía gritó. No quiero borrar nada. Quiero vivir sin tu sombra.
El espejo se iluminó con fuego líquido. Las dos se miraron, un mismo reflejo dividido por el destino. Entonces rompe el lazo, dijo el espectro. Extendiendo la mano, Lucía la tomó. El mundo explotó en un resplandor blanco. Fuego y lluvia cayeron juntos. La casa tembló. En el estallido final, el espejo se hizo polvo, y solo quedó el eco de un suspiro. El silencio regresó, pesado y puro. Lucía abrió los ojos entre cenizas. El espejo ya no existía, solo un marco vacío reflejando la luz del amanecer. Se incorporó lentamente, con las manos manchadas de polvo brillante. Afuera, los pájaros cantaban como si nada hubiera pasado. Miró el amuleto, ahora apagado. «Gracias, mamá», susurró. En el suelo, la sombra del espejo ya no se movía. Lucía respiró hondo, por primera vez sin miedo. Caminó hacia la puerta, el aire fresco golpeando su rostro. «Todo lo que queda soy yo». Su voz se perdió en el viento, pero su reflejo, invisible, sonrió en silencio. Y en esa quietud el mundo pareció comenzar de nuevo. El humo se disolvía lentamente, como si la casa exhalara su último suspiro. Lucía permanecía en pie entre los restos, su respiración tranquila, el corazón cansado. El silencio era tan profundo que el sonido de un reloj lejano parecía una campana. Afuera, la luz del amanecer entraba por las grietas del techo, tiñendo todo de dorado. No quedaba fuego, solo cenizas tibias y el olor a madera húmeda. Lucía miró el marco vacío donde alguna vez estuvo el espejo. «Nada queda», murmuró. Dio un paso hacia adelante, el suelo crujió bajo sus pies. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo, solo una extraña calma. Pero al mirar alrededor, comprendió el precio. Todo lo que amaba estaba allí, disuelto en polvo y memoria. Lucía caminó lentamente entre los restos, el aire denso con olor a hierro y lluvia. Cada paso la llevaba más lejos de lo que fue. Cerró los ojos y vio a Carmen riendo frente a la vela, a Mateo arreglando la vieja ventana. «Todos se fueron por mí», pensó, el dolor apretando su pecho. Tocó el amuleto, frío ahora, sin brillo. «O tal vez por ellos mismos», susurró. El viento sopló, moviendo una hoja chamuscada que cayó a sus pies. En ella, el reflejo del amanecer parecía una promesa. Lucía respiró hondo. «Sigo aquí», dijo, y esas dos palabras sonaron como un pacto silencioso. No era una victoria, pero sí un comienzo. La vida no volvía igual, pero volvía. Una brisa fría entró por la ventana rota. Lucía se giró y lo vio Mateo, de pie a otro lado del reflejo que quedaba en un pedazo de vidrio. Su imagen era tenue, casi un recuerdo. «¿Me escuchas?», preguntó ella con voz frágil. Él asintió, su sonrisa cansada. Siempre el tiempo pareció detenerse. No hubo lágrimas, solo una calma que dolía. «Perdóname», dijo Lucía. «Ya lo hiciste», respondió él, y su voz se desvaneció como un suspiro. La imagen se disolvió, dejando solo el reflejo de ella misma. Lucía tocó el vidrio, una última vez. «Adiós», murmuró. Afuera, el viento se llevó las últimas cenizas. Por fin, el eco del pasado se apagó. Esa noche, Lucía encendió la vela de Carmen sobre una mesa limpia. La llama danzaba tranquila, reflejando su rostro cansado. «Dijiste que todo círculo debía cerrarse», susurró. El silencio respondió con un leve crujido del viento. En su mente oyó la voz de Carmen. «La oscuridad no se vence, se entiende». Lucía sonrió apenas, mirando cómo la cera caía en formas nuevas. En cada gota había una enseñanza, en cada sombra una despedida. Afuera,
El cielo estaba despejado. Lucía se levantó, llevando la vela a la ventana. «Gracias por no rendirte conmigo», dijo al aire. Una lágrima le cruzó la mejilla, pero su mirada ya no pesaba. Había aprendido a mirar sin miedo. Al amanecer, Lucía salió al campo detrás de la casa. El suelo aún estaba húmedo y el aire olía a tierra nueva. Llevaba el amuleto en la mano, ahora sin brillo pero liviano. Caminó hasta el viejo roble y lo enterró bajo una piedra lisa. «Aquí termina», dijo en voz baja. Se quedó un momento observando el horizonte. El sol subía despacio, tiñendo el cielo de ámbar. Lucía cerró los ojos y sonrió, no por felicidad, sino por descanso. La brisa acarició su rostro, llevándose los últimos restos de humo. «La casa recordará», susurró. Dio media vuelta y caminó hacia el pueblo, sus pasos suaves, sin prisa. Cada paso sonaba como una despedida y un comienzo. El mundo estaba quieto, como si respirara con cuidado. Lucía observaba el horizonte desde la colina, el sol subiendo con timidez. Las hojas se movían suavemente y el río lejano murmuraba algo que ya no dolía. La casa, a lo lejos, era solo una sombra entre árboles. «Todo terminó», susurró, aunque sabía que nada termina del todo. El aire traía un aroma a tierra mojada y esperanza. Cerró los ojos y escuchó el silencio, tan lleno de vida. No quedaba miedo, solo el eco de lo vivido. «¿Valió la pena?», se preguntó sin voz. Nadie respondió, pero en ese vacío encontró su paz. Lucía descendió la colina lentamente, el viento jugando con su cabello. Llevaba una pequeña caja de madera entre las manos. «Esto no pertenece al pasado», dijo con calma. Se acercó al río y abrió la caja. Dentro solo había polvo brillante, restos del espejo. El agua reflejaba el cielo, claro y limpio. Lucía lo vertió todo, viendo cómo las partículas se perdían entre las ondas. «Vuelve a donde perteneces», murmuró. Una chispa de luz flotó antes de desaparecer. Caminó sin mirar atrás. Cada paso era más ligero. Su sombra, alargada por el sol, parecía caminar junto a ella por última vez. Esa noche, el viento sopló entre los árboles, llevando un murmullo que parecía una voz conocida. «Lucía», susurró. Ella alzó la mirada al cielo y sonrió. En su mesa quedaba una carta abierta, escrita con tinta desvanecida. Era de Carmen. «Cuando el espejo se rompa, mírate en la vida, no en el cristal», decía. Las palabras parecían respirar, vivas. Lucía tocó el papel con ternura. «Ahora entiendo», murmuró. Guardó la carta en el cajón, junto a la vela ya gastada. Afuera, la luna iluminaba el campo dormido. Todo lo que fue aún existía. Pero en calma, pasaron los días y la vida siguió su curso. Los vecinos regresaron al pueblo, los niños corrieron entre los árboles sin miedo. Nadie volvió a hablar del espejo, pero todos sentían que algo había cambiado. Lucía trabajaba en el jardín, riendo de vez en cuando. En su mirada había un cansancio dulce, una serenidad nueva. Una vecina le dijo: «El aire se siente distinto». Lucía respondió: «Sí, por fin respira». El sol de la tarde bañaba el campo en tonos miel. Cada rincón parecía despertar de un largo sueño. Con talibales, el talón puras berendo nuestro. Y así, la historia se disolvió en la rutina, como si nunca hubiera existido. Al caer la noche, Lucía se detuvo frente a la ventana.
El cristal reflejaba su rostro, limpio, tranquilo. Ninguna sombra detrás. Tocó el vidrio, y esta vez no sintió frío. Solo calor humano. No hay maldición en mirarse, dijo. Apenas audible. Sonrió, dejando que su reflejo la imitara. Apagó la luz y el reflejo se fundió con la oscuridad. Afuera, un suspiro del viento movió las ramas, como si algo invisible se despidiera. Y en el silencio quedó una última certeza: el miedo no muere, pero aprende a dormir.